Todo lo que hemos hablado de manera detallada en la anterior clase y actual, vamos a hacer énfasis más que todo en las definiciones, ¿sí? Lo que ustedes han visto que es la reacción adversa a los medicamentos, pues es aquella respuesta nociva, indeseada, que de alguna manera se va a presentar con la dosis adecuada, normalmente indicada, dosis terapéutica, ya sea para un tratamiento objetivo profiláctico o incluso un diagnóstico. Entonces la RAM se van clasificando por efectos, ¿sí? Y es así que tenemos varios efectos, que la anterior vez ya hemos hecho incluso la dinámica. Teníamos el efecto secundario, efecto colateral, idiosincrásico, la toxicidad y las alergias, ¿no? En este acápite vamos a hacer énfasis en la farmacovigilancia, sabiendo que la farmacovigilancia tiene etapas, tiene procesos y es una rama de la farmacología que se encarga de hacer la identificación de la RAM, específicamente eso, ¿sí? La farmacovigilancia se encarga de que después de que un fármaco ha sido de alguna manera expuesto a la venta, la farmacovigilancia se encarga de que nosotros podamos identificar alguna RAM asociada a este fármaco. Hablamos, por ejemplo, del primer proceso. Una vez que nosotros medicamos, prescribimos, tenemos que decirle al paciente qué cosa, si tiene alguna reacción. Por ejemplo, el paciente no va a entender, si usted tiene alguna reacción, avisa, eso no va a entender. Ustedes al paciente tienen que explicarle si tiene sensación de que le salen, ¿no?, granitos, un rash cutáneo, ronchas, dificultad para respirar, no puede ya ingerir alimentos, ¿no?, porque tiene edema de glotis y demás, ya no tome el medicamento, ¿no ven? Eso hacemos cuando medicamos, tenemos que reconocer la reacción adversa. Si es un efecto secundario, por ejemplo, efecto secundario, ¿cuál era la definición? Una consecuencia directa del fármaco, es un efecto clínico que yo voy a ver en mi paciente, ¿sí? Un efecto secundario es algo que yo espero ver en el paciente, más no lo deseo. ¿Entendido? Entonces, un efecto secundario más comúnmente conocido, por ejemplo, el enalapril. El enalapril como efecto secundario provoca tos seca, ¿no? Entonces, la misma tos seca va a provocar en mi paciente que no solamente baje la presión, al contrario, puede incluso no bajar la presión. Si tu intención es bajar la presión de ese paciente con el enalapril, ¿sí? Otro efecto secundario, alguno de ustedes decía un AINE, ¿no ve? El ibuprofeno, el diclofenaco, ¿no ve? Como efecto secundario, ¿no? Decíamos que sí, este grupo de fármacos puede llegar a provocar gastropatías, ¿no? Gastritis por AINE. Pero también decíamos que podría ser tener un efecto colateral. Y ahí entramos a la definición de un efecto colateral. ¿Qué es? Es un efecto que no lo esperamos, se da, pero es independiente del mecanismo de acción. No depende del mecanismo de acción, es en otra parte del tejido, en otro tejido, ¿no? Entonces, nosotros reconocemos si es un efecto secundario, es una RAM. Necesitamos saber si es un efecto colateral, un efecto secundario, idiosincrásico, alérgico, ¿no? O incluso tóxico, ¿no? Dependiendo de cada fármaco tiene su dosis, su forma de presentación, la concentración, incluso la forma de administración. Entonces yo reconozco la RAM, voy a reportar, y esto de reportar no es solamente que se da se da solamente en hospitales de tercer nivel, no lo vamos a llegar a encontrar como tal, una oficina de RAMS, así no hay en los centros de primer nivel ni de segundo nivel. Estos básicamente se asientan en los hospitales de tercer nivel, ¿ya? Hospitales donde usamos un grupo más grande de fármacos. En los hospitales, centros de primer nivel, la mayoría de los médicos generales pues ve lo que es la parte de pediatría, ginecología, la parte del control de la diabetes, hipertensión, resfríos comunes y demás. Lo más básico
Entonces, por tanto, no se reporta directamente. Ahora, si tengo un paciente en primer nivel, yo lo que hago es reportar a mi red de salud. ¿Entendido? Si tengo un paciente que es epiléptico, toma carbamazepina, y se le ocurre al paciente ya no comprar esa carbamazepina que compraba, ahora compra otra carbamazepina de origen hindú o china, digamos. Esa le llega a provocar una reacción de hipersensibilidad grado 4, incluso un Steven Johnson. El paciente en este caso tiene que ir a emergencias de un hospital. En el hospital le van a preguntar qué ha tomado. El paciente dirá, no sé si ustedes han escuchado el caso del 2018 o 17, ha salido un caso de un jovencito de a los 22 años, ya era diagnosticado con epilepsia desde sus 8 años, pero por razón económica ya no podía mantener la carbamazepina que estaba tomando o el ácido valproico que estaba tomando. Entonces este papá compra para su hijo, le dice, compremos uno más económico, más barato, y lo toma y tiene, ¿no?, el Steven Johnson. Es una reacción adversa tremenda y es llevado al hospital de clínicas de emergencia intubado, ¿no?, porque ha hecho una reacción adversa terrible. Entonces, este caso sí es reportado, se hace la evidencia, se reporta, se recolecta, se hace la búsqueda de dónde ha comprado, de qué farmacia ha comprado, cuál es el número de registro sanitario, cuál es el código, ¿no?, de venta. Entonces, cuando yo hago la recolección, de alguna manera analizo toda la situación, la cadena de dónde se ha adquirido el fármaco, cómo lo ha tomado, cuánto lo ha tomado, cuánto lo ha tomado, desde cuándo lo ha tomado, y todo eso analizo, necesito actuar, ¿no? Una vez, si yo identifico la reacción de hipersensibilidad, necesito actuar al instante. Y les había dicho, yo no voy a esperar a que mi paciente me diga, ay, tengo rash, y le diga, ay, ya señora, venga mañana. No, tienen que actuar en ese momento. ¿Qué le van a decir? Ya no tome el medicamento. Segundo, ¿qué tratamiento le voy a dar? Puedo darle un corticoide de acción rápida o un antihistamínico, anti-HO. ¿Cuál es el más conocido? No, de acción rápida, el corticoide más rápida. La hidroxicloroquina. Ay, no, hidrocortisona. La hidroxicloroquina es un fármaco modificador de la enfermedad reumática. Le estás tratando un lupus. Entonces es hidrocortisona. Gracias por participar. Ya, pero la hidrocortisona, ¿ya? Hidrocortisona. Si yo no tengo hidrocortisona en mi centro de salud, ¿qué voy a llegar a indicar? ¿Qué fármaco? Un antihistamínico. Otro. Ceftriaxona. ¿Algo más de acción corta y rápida? Ya, pero su nombre es genérico, es la clorfeniramina. Ese es el más común y ese es el más rápido, ¿sí? De acción más rápida que tenemos en nuestro medio, ¿sí? Pueden usar loratadina, cetirizina y demás, pero el que es más rápido, de acción más rápida, es la clorfeniramina, ¿sí? Clorfeniramina 10 miligramos endovenoso, ¿ya? Entonces, luego de eso, actuamos ya, comunicamos y ya prevenimos. Ya no vamos a dar lo mismo a nuestro paciente, ni tampoco vamos a decirle, ¿sabes qué? Vuelva a tomar, ¿no? Esto, y al otro paciente también no. Ya sabemos que ha tenido una reacción adversa al medicamento y hemos identificado qué tipo es. Entonces, farmacovigilancia tiene estos pasos. Por lo menos, miren chicos, son 8 pasos. Y esto está descrito en Flores de manera más compleja. Incluso te muestra una ficha, ¿no ves? Esa es la hoja amarilla, que en nuestro medio sí también es una hoja amarilla, pero es como una cartulina. En los hospitales de tercer nivel, les diré, y en los sedes departamentales, ¿sí? Entonces, cada reacción que ustedes vean directamente se va al CEDES. No se queda en su centro nada más. Tienen que ser comunicados hasta la parte más alta de jefatura, ¿no? Y no me refiero a la parte médica, me refiero a la parte de farmacovigilancia, ¿sí? Hay un área específicamente de farmacovigilancia. Entonces, la anterior clase veíamos hasta... Ahí nos quedó. Okay. ¿Anterior? Sí. Ahí nos quedó. Sí. Ok.
Entonces, haciendo una recapitulación, veíamos las RAMs no relacionadas en este caso con las dosis inmunológicos, en este caso no relacionadas con la dosis. Tenemos a los inmunológicos, los mecanismos farmacogenéticos que pueden ser cual y cuantitativos, que habíamos mencionado que dependen directamente de la genética del paciente. Hay algunos pacientes que en nuestro medio no pueden llegar a ser diagnosticados con cierto tipo de deficiencias. La más común es la deficiencia de glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Sí está evidenciado y demostrado que en cualquier raza, pero sí siempre en los niños, porque estos llegan a ser hemólisis. ¿Qué es hemólisis? Ya, la destrucción de los eritrocitos. La destrucción de los eritrocitos puede ser por alguna deficiencia, en este caso, pero también puede ser por algún problema de la síntesis de la hemoglobina, o puede ser por un problema a nivel de la síntesis de la pared, de la membrana del eritrocito. En este caso estamos hablando propiamente de que hay una deficiencia enzimática, ¿sí? Entonces, estos fármacos son los que sí ya están comprobados por estudios a nivel mundial, por la escuela europea y americana, que sí o sí provocan lisis de glóbulos rojos, ¿sí? En pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato. Entonces, tenemos a la nitrofurantoína, primaquina, probenecina y las sulfamidas, ¿sí? Más que todo la sulfasalacina. Entonces, si nosotros vamos a hablar de otro grupo de fármacos, en este caso asociado a la deficiencia de glucosa 6-fosfato, tenemos también que entender que la misma aspirineta puede llegar a provocar lisis de los globulitos rojos, ¿ve? Teniendo así hemólisis en mi paciente. Entonces, es un tipo de RAM. Estamos entendiendo que es una reacción idiosincrásica, ¿no? Pasamos, genético, propiamente dicho. Entonces, los tipos de reacciones por hipersensibilidad se clasifican y catalogan en 4, que yo sé que lo han visto, tanto en histología, ¿qué más? En microbiología lo ven. Entonces, nosotros vemos que son 4, ¿no? El primero provocado por inmunoglobulina, IgE, incluso con IgG también. Tipo 2, IgG netamente, pero asociado y acompañado del complemento. Tipo 3 es la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M más el complemento. Y lo último, la de tipo 4, mediada por la inmunidad humoral y celular, linfocitos T, linfocitos B. Y aquí vamos a algo más interesante porque llegamos a entender la generación y la presencia de aptenos. ¿Qué es un apteno? Uy, no, es pequeño. Sí, me acordaba. Una molécula pequeña. Ya, pero Que ayuda a provocar la alergia. no, es la unión, en este caso es una proteína, ¿sí? La proteína unida a un fármaco que va a llegar a provocar reacción de hipersensibilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tengo un paciente con penicilina, que se le ha administrado penicilina, y lamentablemente yo no sabía que mi paciente era alérgico a la penicilina? ¿Qué pasa con esto? Con este fármaco. Este fármaco ingresa al plasma, hay células y sustancias que van reconociendo sustancias propias y a aquellas que no son propias del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las células? ¿Qué pasa con la inmunidad? ¿Cuáles son las células que secretan, que muestran en su superficie inmunoglobulinas? ¿Qué? Inmunoglobulina. Los linfocitos T, ¿no? Helper. Entonces hablamos de los linfocitos T, Helper. se encargan de la inmunidad Ay, humoral, porque secretan por eso todas Helper. las inmunoglobulinas. Sí, Tenemos a 4H, los linfocitos T, que se encargan de la inmunidad celular, 4T, ¿no? Celular, porque provocan la quimiotaxis de varias células a su alrededor y además la síntesis de sustancias proinflamatorias, mediada propiamente por los macrófagos, por los linfocitos B. Entonces, además de los mastocitos, obviamente. Entonces, una vez que ya hago la identificación yo, macrófago, digo, ay no, aquí hay una sustancia, pero pongámosle como ejemplo la penicilina, que se ancla a la pared del globulito rojo. Estoy dando un ejemplo, a la pared, a la proteína de un globulito rojo. Esta unión del fármaco con esta proteína anclada al globulito rojo, esta
partecita es el apteno. Este apteno da lugar a la reacción de hipersensibilidad, provocando así que se libere la inmunoglobulina E en primera instancia. Como ustedes bien decían, pueden ser mastocitos, basófilos, eosinófilos, pero en primera instancia siempre son basófilos, ¿no? Luego de eso, ¿qué pasa? Luego de eso, los basófilos, una vez que degradan sus gránulos y toda la situación, y además de que eliminan más sustancias proinflamatorias, pasamos al tipo 2. En el tipo 2 ya se expresan más inmunoglobulinas provocadas y sintetizadas por los linfocitos B, que dan lugar a la secreción y presencia de inmunoglobulinas y además del complemento, ¿sí? Entonces, no solamente pasa eso, además de que se activan los basófilos, macrófagos, eosinófilos, llegamos a la inmunidad ya tipo 3 y tipo 4, donde ya básicamente vemos la actividad celular y humoral propiamente, donde aquí ya ellos son los protagonistas. Linfocito T directamente se va a activar y va a provocar una respuesta inmune, pero tan letal que provoca el daño al mismo tejido. No, este glóbulo rojo está raro, este no es nuestro, está unido a la penicilina y tenemos que destruirlo. Y entonces piensa la inmunidad, el linfocito T, que todos son extraños, ¿no? Y lo que provoca la mayor lisis de los globulitos rojos, ¿no? Entonces ahí vemos los tipos de reacción de hipersensibilidad, que son 4. Entonces vamos adelante. Ustedes ya han visto esto en microbiología. Entonces pasamos. Las reacciones adversas. Las reacciones adversas, en este caso, que van a estar no relacionadas con la dosis, no están relacionadas con la dosis. Hablamos propiamente de los mecanismos farmacogenéticos, aquellos que vuelven a dividirse en reacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Ya habíamos hablado del tipo A y del tipo B, incluso les había comentado, ¿no ves? El caso de una autora, de una colega. Pasamos. Reacciones adversas causadas por la interacción fármaco-infección vírica. Entonces, necesito entender que ciertos virus también pueden llegar a provocar más tipos de reacciones adversas. Uno de esos virus, de alguna manera más asociado a RAMS, ahí ustedes pueden ver, es el virus de Epstein-Barr. También el citomegalovirus. ¿Cómo se llama la infección provocada por el citomegalovirus? ¿Otro alguien que sea asociado a citomegalovirus? Citomegalovirus. Citomegalovirus. Mononucleosis infecciosa, ¿no? El citomegalovirus puede llegar a provocar mononucleosis infecciosa. Entonces, en la mayoría de los niños pacientes, yo puedo llegar a ver cierto tipo de RAMS cuando yo estoy tratando a mi paciente de manera sintomática por la mononucleosis infecciosa. Yo doy paracetamol, puedo dar metronidazol, pero a eso se presenta un tipo de RAMS asociada a la misma infección vírica. Es decir, voy a llegar a provocar más daño a nivel hepático. ¿Qué otros virus más? El virus de la varicela zoster, aquí falta una coma, es influenza B y también el VIH. Del tipo de la farmacocinética, en este caso asociada propiamente al fármaco, cuando mi paciente tiene virus de la hepatitis B, puedo exacerbar la hepatotoxicidad y al mismo tiempo la influenza B, ¿ya? Los RAMS con uso de fármacos, en este caso de manera prolongada, muchachos. Existen cierto tipo de fármacos que yo tengo que usar de manera continua, porque mi paciente puede tener una condición de trombofilia, por ejemplo la warfarina. En este caso, pacientes con fibrilación auricular, de por vida sí o sí va a tener que usar la warfarina, ¿no ven? Entonces tengo que tener cuidado con decirle a mi paciente, sabe que si tiene que tomar dosis, así tiene que ser bien estricto con la dosis, hoy mitad, mañana entero, pasado mitad y así. Tiene que tener su cartilla de anticoagulación y sí o sí, si tiene sangrado, ya no tome el medicamento.
fármacos igual. Por ejemplo, tenemos los depósitos corneales provocados mucho por la amiodarona en pacientes cardiópatas. Otro fármaco, en este caso grupos de fármacos opioides que pueden llegar a provocar síndrome de abstinencia. ¿En qué tipo de pacientes yo voy a usar los opioides? Cáncer. En pacientes oncológicos, casi siempre terminales. ¿Sí? Casi no, en fracturas no usamos más. Sí, en quemaduras en pacientes oncológicos. ¿Sí? Necesito decirle a mi paciente, tenga mucho cuidado, ¿no?, con administrar la dosis que le estoy indicando, no puede tomar de más, ¿no? Entonces, vamos, si yo retiro de golpe el opioide, voy a provocar síndrome de abstinencia. Lo mismo que pasa con los alcohólicos, lo mismo pasa con los opioides, ¿sí? Aparte de las drogas, ¿no? ¿Qué más? Retinopatía pigmentaria, y ahí hablábamos de la hidroxicloroquina, la cloroquina, la primaquina, ¿no? Que si bien son antimaláicos, ¿qué voy a provocar? Puedo llegar a provocar lo que dice ahí, retinopatía, ¿no?, en mi paciente. Entonces, ¿qué va a pasar en mi paciente? Pues no va a poder tener una correcta agudeza visual. Necesito mandarle a hacer controles de fondo de ojo para ver la retinopatía pigmentaria, ¿ya? En el caso de la nefrotoxicidad, por ejemplo, por uso prolongado, muchachos, no solo por una dosis. Por eso les decía, el grupo de AINES, máximo ustedes lo pueden usar 5 días, 3 hasta 5 días. No pueden usar un mes o 2 meses. No está bien. Porque sabemos que como efecto secundario o colateral puede provocar gastritis, ya. Pero si yo voy a usar por uso prolongado, voy a provocar nefrotoxicidad. Y ojo que no es reversible, ¿ya? Pasamos. Lo último, la discinesia tardía por el uso de neurolépticos, ¿ya? Hablamos propiamente de la carbamazepina. Aquellos, en este caso RAMS, asociados a los fenómenos diferidos. Y aquí vamos nuevamente a mencionar 2 grupos grandes que se dividen así. Aquellos que pueden generar cáncer, ¿no?, que son carcinogénicos, ¿no? Hablando propiamente de los citostáticos y de las hormonas. ¿Qué citostáticos pueden generar segundas neoplasias? Ejemplos que mencionen, Flores. Metrotexato, citarabin, vincristina, ¿sí? Son fármacos que pueden llegar a provocar segundas neoplasias. ¿Qué significa? Yo estoy usando, por ejemplo, vincristina con un fin de tratar un linfoma o tratar una leucemia, pero a la larga, por el uso prolongado, más de 2 años de uso, puedo generar segundas neoplasias. Durante mi formación pude ir, gracias a Dios, a México. En México, al estar en el Instituto Nacional de Cancerología, yo me he asombrado realmente porque he visto una mujer de 52 años con 5 tipos de cáncer. 5 tipos de cáncer. Yo misma me preguntaba, ¿y eso puede existir? Y sí puede existir. Más conocido como el síndrome de Montgomery, ¿ya? Entonces la señora sí tenía un CA de ovario, asociado con endocrinopatías, un CA de estómago y ha hecho al último un CA de pulmón, secundario al uso de etopósito, ¿sí? Entonces, hay ciertos fármacos que sí pueden llegar a provocar tipos de cáncer, ¿ya? Pasamos ya para terminar el último grupo, aquellos que pueden llegar a provocar teratogénesis. Y hablábamos una y otra vez desde el principio, ¿ves? La talidomida. Desde 1961, ¿cuál era el objetivo de la tali? Netamente antiemético. Actualmente se sabe que tiene un efecto inmunomodulador, inmunosupresor, teratogénico, antiangiogénico y antiemético, que es el menor de todos los bienes, ¿no? Todos los males que te produce, solo cuidado con la talidomida. Este fármaco sí lo usamos. En mi caso yo lo uso para pacientes con mieloma, pero les diré, actualmente en el mundo ya no se lo usa. ¿Por qué lo usamos en nuestro país como Bolivia? ¿Es económico? La mayoría de nuestros pacientes no puede costearse tal vez una cajeta
una cajita de 28 tabletas, 21 tabletas, perdón, que cuestan 9.000 bolivianos. 9.000 bolivianos tienen que tomar por 6 ciclos, o sea, 9 por 6, ¿cuántos es? Entonces, tratamiento de un mieloma múltiple no solamente lleva lenalidomida, sino lleva otro tipo de fármacos más. Entonces, necesito entender que la RAM, ¿no? Las reacciones adversas a medicamentos, pueden ir asociadas a los mecanismos de acción o no del fármaco. ¿Está entendido? Son efectos nocivos, indeseables, que no quiero ver, pero lamentablemente puedo ver en mi paciente. Y necesito advertirlo. ¿Sí? Ya para terminar, el último gran grupo. Los RAMs que provocan, en este caso, toxicidad. Y tenemos netamente bien descritos 3 grandes grupos. Aquellos que provocan cardiotoxicidad provocados por las angiotensina. Como representante principal tenemos a la doxorubicina, daunorubicina, que provocan daño directo al corazón, ¿no? Entonces yo necesito ver y saber que yo voy a usar este fármaco, necesito hacerle una ecocardiografía transtorácica a mi paciente para saber cuánto es la fracción de eyección ventricular de mi paciente, si tiene una fuerza de contracción o no antes de dar este medicamento o no. ¿Sí? Los medicamentos de cardio. Daunorubicina, doxorubicina, idarubicina. ¿Sí? Son antraciclinas. ¿Ya? Antraciclinas. Siguiente, nefrotóxico. ¿Alguien conoce algún fármaco nefrotóxico? Gentamicina. Muy bien, gentamicina. ¿Otro? Ahí. Paracetamol. Aminoglucósidos. Y ahí hablamos de ese grupo grande de antibióticos que está representado por la gentamicina, amikacina, canamicina, estreptomicina, todos los aminoglucósidos. ¿Sí? Todos los aminoglucósidos te pueden llegar a provocar nefrotoxicidad. ¿Sí? Gentamicina, amicacina netamente son nefrotóxicos, pero también los aminoglucósidos pueden llegar a provocar daño neurológico del octavo par. Estamos hablando ¿de qué par? Del vestíbulo coclear. Por tanto, mi paciente me va a decir, ¿sabe qué, doctor? Desde que me ha dado la gentamicina, me mareo, no puedo pararme, no sé qué me ha dado. ¿Ven? Entonces sabemos que está provocando neurotoxicidad. Ya, con eso terminamos la parte de reacciones adversas. ¿Sí? Descansamos hasta las 6 y luego terminamos con la